completa, no tiene final. La historia es un cliché de slasher. Un grupo de amigos en un centro de maquinitas son atacados por un asesino muy peculiar. Esta historia no tiene giros de la trama ingeniosos, no hay motivación del asesino, no hay lógica de por qué el asesino se teletransporta sin explicación, el elenco no tiene química entre ellos, los personajes son estereotipos exagerados de la popular, del marihuano, del nerd idiota, del cretino guapo y de la darqueta. Nadie genera empatía y sus actuaciones son pésimas. No parecen actores, sino más bien gente aficionada, como estudiantes a los que los invitaron a hacer una película de terror. La fotografía es borrosa, la edición está del asco porque tiene saltos ilógicos, escenas muy innecesarias, los efectos gore están chafísimas, en fin, la producción es lo peor que he visto en lo que llevo viendo películas de terror. Para hacer un slasher es una película tediosa y aburrida, hay muy pocos asesinatos e inclusive algunos de ellos ni siquiera los muestra. Como comedia negra también fracasa, sus chistes son malísimos, yo creo que desaprovecharon mucho la premisa porque este bodrio podría haber sido un homenaje cínico a Disney o un slasher mejor realizado. Se aprovecharon de la licencia de dominio público y fueron oportunistas para sacar dinero. Claramente la película La trampa del ratón fue un intento por viralizarse y lo lograron, a pesar de que insulta el género del terror y a los fans. No sé cómo una película que aparte de mala está incompleta llegó a Prime Video. Me imagino que su licencia valía menos de 2 pesos y los de Prime Video apostaron a que inocentes morbosos como yo veríamos la película por tratarse de Mickey Mouse vuelto un psicópata asesino. Para mi desilusión, esta película no trata del legendario Mickey Mouse desollando gente a diestra y siniestra como lo haría Ghostface o Freddy Krueger. No, la trama de este infame slasher gira sobre este gordo cuarentón llamado Phillips, que se toma unas cervezas y se pone una máscara maldita de Mickey Mouse y que al ponerse la máscara un espíritu de locura se apodera de él y empieza a matar gente. Y esto del espíritu de locura lo sospecho yo, ya que el director Jamie Bailey nunca se dignó en darle explicación a la conducta criminal del panzón millennial. Simplemente se puso la máscara del ratón y de repente adquirió poderes de teletransportación y una fuerza sobrehumana a lo Jason Voorhees. La película empieza con un par de policías, con Cole y Marsh, el típico policía bueno y el policía malo, quienes interrogan a esta darqueta llamada Rebecca, a quien tienen encerrada por ser sospechosa del homicidio de sus amigos. Todos sus amigos fueron asesinados en un centro de maquinitas, menos ella, quien es la única sobreviviente. Rebecca le narra a la policía su experiencia y de cómo sus amigos fueron asesinados uno a uno por un sujeto con máscara de Mickey Mouse. Alex es una de las personajes principales, pero al final también la matan. Toda la película la encaminaron para ser la Final Girl y resulta asesinada, quedándose como Final Girl la darqueta Rebecca, quien casi no salió en toda la película. Algo que también me pareció ridículo es que Mickey Mouse tiene un punto débil. Los asesinos en el slasher no deben de tener puntos débiles, son monstruos imparables, pero en La trampa del ratón hay una manera de detener momentáneamente al asesino y esta es apuntándole con una linterna. Esta premisa se me hizo de lo más incoherente. ¿Te imaginas tener a un asesino enfrente armado con un filoso cuchillo y disfrazado de Mickey Mouse que aparte se teletransporta y al cual solamente lo puedas neutralizar con la luz de una linterna? Pues eso es lo que nos ofrece La trampa del ratón. Suena horrible, ¿verdad? Al final, y analizando bien las cosas, sí causa risa esta película de lo mala que es. Causa mucha pena ajena ver el ridículo que hacen los actores. No es de esas películas malas que al final terminan siendo buenas. ¿Saben por qué? Porque no tiene alma. Es una película mala que genera burlas y da de qué platicar porque uno no sabe de qué manera esta película escaló hasta las plataformas de streaming. No sabemos cómo La trampa del ratón se teletransportó a Prime Video y no a Netflix. Prime Video tiene muy buenas películas, casi no tiene películas malas. Netflix está lleno de basura. La trampa del ratón la debió de haber adquirido Netflix, ¿no? Y no sé si para cuando salga este video también ya esté en Netflix. En fin, vamos a platicar del final de esta película. La trampa del ratón es una película que dura apenas 80 minutos, de los cuales más de la mitad se la pasan en diálogos pesados y cuando por fin llegan al final te deja un amargo sabor de boca. La vi hasta el final creyendo ingenuamente que el director tendría preparado algo bueno, una sorpresa que al menos explicaría el origen de la máscara maldita de Mickey Mouse, que haría alguna crítica inteligente a Disney y a su consumismo. Yo esperaba algo así, pero ese algo nunca llegó.
y en vez de lo que yo esperaba recibí una patada en el cerebro. La trampa del ratón corta abruptamente en medio del clímax. Alex y todos los sobrevivientes, a excepción de la darqueta Rebecca, le tienden una trampa al ratón, lo llevan hacia un lugar en el centro de maquinitas rodeado con luces estroboscópicas donde el ratón es inmovilizado y golpeado por los sobrevivientes, pero las luces oportunamente fallan y se apagan sin razón aparente. Entonces el ratón se teletransporta y los mata a todos por la espalda, incluida a Alex, la chica a la cual nos la mostraban como la final girl del slasher. Ya eso es todo, ese es el final. No nos muestran qué pasó con Rebecca en la comisaría, no nos explican nada. Es como si de repente se les hubiera acabado el dinero para continuar con el rodaje. Me dio la impresión que se les terminó el dinero y se les terminaron las ideas. Lo peor de todo es que se atrevieron a poner una ridícula escena postcréditos donde nos dan a entender que habrá una secuela. ¿Se imaginan? Mucho mejor está Winnie Pooh, Sangre y Miel, segunda parte, que esta infame producción. Sin duda alguna, La trampa del ratón al menos sí se puede llevar el premio como la película más infame y más mal hecha del siglo XXI. Quizá esa era la intención del director Jamie Bailey. Jamie Bailey no es ningún improvisado, ha dirigido 12 películas y ha sido productor de otras 10. Es un canadiense de bajo perfil que trabaja mucho haciendo proyectos independientes y es experto en la viralización. Bailey representa el espíritu indie, oportunista, prolífico y enfocado en entretenimiento accesible con un enfoque en la viralización. Si ves sus entrevistas, es un tipo sencillo que ama el caos y el oportunismo, y algunos creadores de contenido ven en Bailey como un gurú de la viralización. De hecho, vi su película de Influencer del 2022 y me pareció más sólida que La trampa de Mickey Mouse. Esa película sí me gustó. Es un director que tiene talento y no me explico por qué sacó esta película tan mala, que por cierto terminó haciéndose viral, lo que me lleva a pensar que ese era el objetivo de Bailey. Sin embargo, a pesar de su viralización, a pesar de que en muchos medios se habló de La trampa del ratón, la película en taquillas, en cine, fue un rotundo fracaso. Su recaudación total mundial fue de apenas de $109,973 y le invirtieron $800,000. Perdieron dinero con esta porquería en cines. Y ahora, aclaro que lo que se hizo viral fue el tráiler, pero recién estrenada la película en cine, las reseñas y las críticas la hicieron pedazos, y esto cortó las aspiraciones monetarias de Bailey, porque para sostener y hacer rentable la viralización de un producto, este debe de tener calidad. Sin calidad es como un cerillo que se prende y se apaga, y eso fue lo que le pasó a La trampa de Mickey Mouse. Pudieron haber tenido más éxito si le hubieran echado más ganas. La premisa era buena, creo que menospreció al público y a los fans del terror pensando que nos íbamos a tragar cualquier cosa, por el concepto de Mickey Mouse, que es un psicópata y que mata a todos. Es algo morboso, pero que al final no lo supieron desarrollar. Pero insisto, la trama se tiene que sostener. Todo en La trampa de Mickey Mouse salió mal, y si aún tienes curiosidad de ver esta película y ver con tus propios ojos si en verdad es tan mala como te digo, está disponible en Prime Video. No la recomiendo, pero si te quieres burlar de una película mala que pretende ser mala para ser buena, esta es tu oportunidad. Y por cierto, fíjense que en streaming le está yendo muy bien a La trampa del ratón, mucho mejor en cines. Es por el clickbait que hace. La trampa del ratón es lo peor del siglo XXI, y estuve investigando y al parecer ya está quedando lista la secuela. Se suponía que iba a salir para Halloween, pero por alguna razón se ha retrasado. Pero yo creo que sí va a salir, porque el rendimiento en streaming sí ha sido bastante bueno en comparación con el cine. Tiene ya más de 200 millones de reproducciones. En cine no le fue bien, pero en streaming la está rompiendo, sí le está yendo bastante bien. Y aunque no lo crean, hay fans de esta porquería. Y yo opino que eso está bien, porque no hay nada más subjetivo que el arte, y el gusto es el término más subjetivo en lo que respecta al cine. ¿A ti te gustó La trampa del ratón? No tiene nada de malo. Si la quieres ver y tienes curiosidad, está en Amazon Prime. Y gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si el contenido te gustó, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el género del terror. Y aquí en la pantalla final te voy a dejar el enlace a Pesadilla en la calle del infierno del 2010, donde te comparto mi punto de vista y te digo por qué es la peor película en la franquicia de Freddy Krueger. También tengo noticias de Jim Carrey como Freddy Krueger. ¿Te interesa ver a Jim Carrey como Freddy? Pues dale click a este video que te aparece en esta pantalla y sigue disfrutando de nuestro contenido. Y nos vemos en el siguiente video, si el creador del universo así lo permite.